oficial 427, contenida en el Diario Oficial del Estado de Sonora, publicado el 6 de septiembre del año 2007, procedemos formalmente al acto de defensa de la tesis titulada Resignificar la formación docente desde la práctica del formador, la cual se realizó bajo la tutoría del doctor Carlos Jesús Delgado Díaz. El jurado evaluador que se encuentra con nosotros está conformado por el doctor José Félix García Rodríguez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el doctor Julio Márquez Landa, quien es director general de Qualinet y doctor en filosofía de la educación, quien en este momento les habla. También forma parte del jurado evaluador el doctor Gustavo Casas Álvarez, quien hará la función de presidente del jurado. Contamos además con el acompañamiento institucional por parte del doctor Carlos Jesús Delgado Díaz, tutor de la tesis y director del Consejo Académico Internacional de Multiversidad, y el doctor Nicolás Malinowski, nuestro coordinador académico. Dejo constancia también que como público tendremos a la comunidad universitaria de Multiversidad interesada por vía internet. Estimada Virginia, antes de cederle la palabra, procederemos a un recapitulativo de los pasos a seguir para esta defensa de tesis. En primer lugar, usted dispondrá de un periodo de 20 a 25 minutos para realizar la presentación de su investigación ante este honorable consejo, insistiendo en los aportes de su trabajo para la comunidad científica y para la reivindicación de un aporte propio. Como segundo momento, los miembros del jurado procederemos a plantear una serie de preguntas de manera directa antes de cederle nuevamente la palabra para que pueda responder a todos los cuestionamientos. Al concluir con sus respuestas se cierra este segundo momento público del acto de defensa y el jurado se retira para emitir el dictamen. Como tercer momento de la parte pública, el presidente del jurado dará de lectura del dictamen y posteriormente se cederá la palabra a usted, Virginia, la estudiante, para hacer las puntualizaciones que considere pertinentes. Hecho esto, el presidente del jurado dará formalmente por concluido el acto de defensa. Estimada Virginia, compañeros evaluadores, siendo las 11:08 en el horario de la Ciudad de México, le dejamos la palabra a Virginia para la presentación de su investigación. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, como bien lo dijo Gustavo, vamos a hablar y debatir sobre el tema de la resignificación de la formación docente desde la práctica del investigador. Antes de comenzar, quería acotar algo, es decir, que por lo menos en el escenario acá de Argentina hay pocas o nulas investigaciones sobre Vuelve a conectar, Gustavo, por favor. ¿Hola? Sí, puedes continuar, Virginia. Nos quedamos en que hay pocas investigaciones en Argentina sobre el tema. Bien. Antes de ingresar al campo y a partir de que estamos empezando a pensar sobre la problemática de buscar, la primera cosa que se nos ocurrió fue al mexicano Leopoldo Sea, cuando plantea el extrañamiento del horizonte y preguntándonos por qué se nos ha hecho extraño el horizonte educativo y el diseño curricular y la formación docente en particular, que es lo que nosotros estamos investigando. Ya sabemos que la educación está en crisis, que la formación docente no está dando respuesta a lo que nos está demandando la sociedad. Entonces empezamos a indagar en el Instituto de Formación Docente, que nos está pensando principalmente en la práctica del docente que está formando a los futuros docentes. Llegamos a ustedes pensarán por qué hicimos el análisis en un instituto de formación docente, sabiendo de que
a lo largo y lo ancho de la República Argentina hay muchísimos institutos de formación docente. Hemos optado por metodología de muestreo por racimos, en donde se considera que por cuestiones laborales, por cuestiones geográficas, por cuestiones económicas, el investigador no puede llegar a la totalidad del universo que conforma su objeto de estudio. Entonces, la categoría de racimo, el encapsulamiento de racimo, serviría para replicar en todas las demás situaciones. Y que estos racimos son los institutos de formación docente, las escuelas secundarias, el comercio. Igualmente, antes de ingresar al Instituto de Formación Docente, nos planteamos algunas preguntas que se fueron reformulando a lo largo de toda la investigación, pero que son como ejes transversales que nos guiaron para pensar el pequeño aporte y el aporte que nosotros podemos llegar a hacer a la comunidad científica. Estas preguntas son: ¿queda tiempo para la flexibilidad que implica la enseñanza? ¿Qué necesita saber un docente hoy? ¿Para qué estamos educando hoy? Si podemos pensar una categoría de análisis distinta a la clase escolar moderna. Y si podemos empezar a pensar estrategias de enseñanza y aprendizaje alternativas para la formación docente, para pensar los currículums de la formación. Con todo esto nos fuimos al campo. Este trabajo de campo nos llevó los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012 en un instituto privado de la ciudad de Arroyo Seco. Abrimos un paréntesis como para contextualizar un poco dónde se encuentra Arroyo Seco. Arroyo Seco se encuentra al sur de la ciudad de Rosario, en el litoral de la República Argentina. La ciudad de Rosario es la ciudad más importante del interior de la República Argentina, ya sea en importancia económica, demográfica, de recursos naturales, muy importantes, el mar tiene. Y nos pareció importante considerar este instituto por estas características y otras más. Focalizamos nuestra observación de la práctica del formador con tres aspectos principales. Primero, la relación con el contenido que el docente tenía, la reflexión que puede llegar a hacer este docente con ese contenido en la clase escolar, y después, como tercera medida, y no menos importante, qué importancia o concibe la programación para ver si podemos develar aspectos de autocrítica, de autorreflexión, y que nos estaría llevando a la reflexibilidad o no que el docente puede llegar a tener en su práctica. Se observó a la totalidad del universo de análisis de ese Instituto de Formación Docente, que son 20 docentes, gente que de diferentes disciplinas. Y una vez que nosotros teníamos todo este trabajo de campo recolectado, empezamos a organizar en simultáneo y a posteriori todo el marco teórico que podía llegar a sustentar y dar cuenta de lo que nosotros estábamos investigando. Seguimos con el desarrollo de análisis de OSEA, con el extrañamiento del horizonte, y planteamos 4 extrañezas que surgían a partir de este análisis que nosotros estábamos haciendo en la práctica. Una primera extrañeza, que es la extrañeza del horizonte educativo, desde la formación ética, política y social. Es decir, ver cómo se transitan en la Argentina hoy por hoy los procesos de globalización y de modernidad de vida. Sin desconsiderar en este escenario el surgimiento del sistema educativo y de la educación en Argentina, que tiene 2 o 3 características fundamentales. Como ya bien lo decía el autor, civilizar la barbarie, se planteó desde fuertes postulados cristianizantes ligados a una fuerte vocación de la mano de lo femenino. También pareció pertinente usar el aporte de Habermas cuando planteaba la teoría de los intereses del pensamiento, cuando él considera que a lo largo de la historia el hombre se fue relacionando de distinta manera con el conocimiento, un interés técnico, un interés práctico y un interés emancipador, para pensar en qué lugar estamos ubicados hoy nosotros, docentes y nuestros alumnos, en relación con ese conocimiento. Un segundo escenario de extrañeza lo planteamos a partir del extrañamiento de la educación hoy. Y lo que nos preguntábamos en este momento era: ¿para qué estamos educando hoy? ¿Qué necesita saber un docente hoy? De la mano de los 3 grandes pensadores
del siglo XX, llegamos a la conclusión, o estamos sosteniendo que educamos para personalizar, de la mano de García Oz, que educamos para liberar las conciencias de la opresión, de la mano de Freire, y que educamos en la complejidad, de la mano de Morán. Esto nos lleva también al tercer escenario, a la tercera perspectiva que nosotros estamos planteando, que es la experiencia de la formación docente. Esta formación docente que nace ligado a un Estado-nación, procesos homogeneizantes, y que planteado desde la disciplinaridad del saber, planteaba una relación de educación y sociedad, y en una educación de enseñanza y aprendizaje desde la atomización de ese saber. Entonces, veíamos que a lo largo de las tradiciones en la formación docente estaba marcado muy fuertemente la cuestión disciplinar, la cuestión academicista o la cuestión tecnicista, y que vendría de la mano de las disciplinas críticas o del pensamiento que religa y que une en redes. No nos podíamos estar dando cuenta en estas prácticas de estos docentes. Todo este análisis nos está llevando a el cuarto escenario, que es proponer un diseño curricular con competencias. Podemos pensar que el tema de las competencias, o la problemática de las competencias, está muy desarrollado en el ámbito educativo. Sí, es cierto que hace muchísimos años que estamos hablando de competencias, pero en realidad las competencias es un pensamiento recursivo, es de un pensamiento que religa lo que está separado, y de un pensamiento desde la democracia para liberar a las personas y empezar a relacionarnos de un modo diferente con el conocimiento. Por lo pronto, la Argentina no está teniendo en cuenta. Tomamos el aporte de las competencias de tres documentos que nos parecieron fundamentales, que surgieron, no sé si por casualidad o cómo, en la década del 90, y que ahora están como resucitando nuevamente, pero que en la Argentina no se consideran. No tenemos el informe de los, al plan Polonia y los 7 saberes necesarios de la educación del futuro. Con todo este escenario, pensamos en resucitar la misión del enseñante, como lo planteó Morán en la guía, desde dos perspectivas principalmente. Desde que este docente tenga en cuenta la realidad en la cual esta práctica se concretiza, y desde un proyecto institucional, un proyecto distinto al disciplinar, que sería desde un planteamiento más transdisciplinario. A partir de ahí, con todo este edificio teórico que nosotros estábamos construyendo, planteamos como primera medida la pregunta de: ¿se puede pensar una categoría de análisis a la clase escolar distinta a la que creó Comenio en el siglo XVII? Porque evidentemente esta clase escolar que todavía reina en las aulas de la Argentina no está dando cuenta de lo que la sociedad le está pidiendo. Entonces consideramos cambiar esta definición de clase escolar moderna, disciplinar, analizando, recogemos todo lo que Comenio nos recomendaba en su didáctica magna, por la de aula social, que crea, pero que también consideramos que no nos estaba dando respuesta a lo que nosotros estábamos pidiendo, y nos estaba faltando una pieza más a este rompecabezas, y nos pidió la lista del kairos educativo. Este kairos educativo que se plantea desde el lugar en donde algo importante está sucediendo y que está visto desde una mirada multidimensional y multireferencial. Es decir, teniendo en cuenta lo individual, teniendo en cuenta el grupal, teniendo en cuenta lo poético, teniendo en cuenta el deseo, teniendo en cuenta el amor. El kairos educativo lo estaríamos definiendo desde el amor, tanto el sujeto pedagógico docente y el sujeto pedagógico tiene respecto a su proceso de enseñanza y aprendizaje. Un kairos educativo que está basado en una comunidad de aprendizaje y que nos posibilita comenzar a aprender a lo largo de la vida. Y que este aprendizaje tiene la característica de que sea pertinente y que sea significativo. Y acá no podemos olvidar todos los aportes que tenemos desde Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, a esta caracterización del aprender, en donde este aprender sea un proceso de desaprender, aprender y reaprender continuamente. Entonces concebimos a esta educación desde esta perspectiva como
un diálogo de saberes, desde la liberación de las conciencias, y acá retomamos o volvemos a rescatar a Lewy cuando planteaba que la democracia es un estado del alma, es decir, este kairos educativo necesita de una democracia, de una participación de todos los miembros para que se produzca un aprendizaje auténtico. Y desde la complejidad y desde la comunidad de aprendizaje. Desde la complejidad, sin dejar de lado lo disciplinar, plantear un modo distinto de relacionarnos con el conocimiento, con los tres principios clásicos de la complejidad, del principio dialógico, del hologramático y de la recursividad organizacional, y tenemos que tener en cuenta los procesos metacognitivos que cada uno puede realizar a medida que se va relacionando con el conocimiento. Evidentemente, todo esto que nosotros estamos hablando en las prácticas áulicas, todos los días, de todos los docentes que hemos estado observando, no se realizaba. Tenemos que tener en cuenta también que el planteo del currículum escrito con lo que se plantea en el currículum práctica está mucho. Entonces, podemos para diseños curriculares un poco más innovadores, pero que en la práctica seguimos, como decía Comenio, enseñando una anatomía sin disección. Acá llegamos a un aporte importante también, que es el aprender. El aprender lo tomamos tanto del profesor Morán como de Freire. Este aprender implica el aprendizaje devuelto de modo distinto, devuelto desde la significatividad, desde la impronta cultural que cada uno le otorgue. Y que por este aprender implica historia, implica una relación entre yo y tú, relacionado con el mundo, e implica continuamente una transformación, porque si no, no estaríamos hablando de aprender y estaríamos hablando de un aprender conductista, por ejemplo. Entonces, este aprender desde las competencias y desde la complejidad, que es el aporte que nosotros estamos haciendo, implica entender el proceso de enseñanza y aprendizaje con el aprender a lo largo de la vida. Tener una relación entre el individuo, la sociedad y la especie, y el educador, el educando y el mundo. Tenemos que tener en cuenta que no podemos desvincular el hecho educativo sin el contexto en que lo vean hacer y desarrollarse, porque va a ser determinante. Entonces, tenemos que repensar este enseñar y aprender y el aprender a lo largo de la vida. ¿Para qué? Para los conocimientos pertinentes. Por lo tanto, se va a plantear una nueva definición de currículum o una nueva concepción curricular desde las competencias. Pero acá yo les quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de competencias, no vamos a enumerar cuáles son las competencias que nosotros vamos a utilizar o enseñarles a nuestros alumnos, porque si no lo estaríamos reduciendo a una pedagogía por objetivos, que es lo que estamos dejando de lado o lo que estamos descartando, sino que este diseño curricular por competencias implica la construcción permanente de todos los participantes, ya sea el docente, ya sea el alumno, ya sea la institución o ya sea la comunidad local cercana. ¿Y eso que se desarrolla dónde? En este kairos educativo como propuesta alternativa teórica a la clase escolar. Este kairos educativo que implica sí o sí un aprender a lo largo de la vida, que implica la reflexión y que implica la investigación. Por lo tanto, el reto es importante que nos estamos planteando, haciendo un currículum de la disciplina sin dejar de lado lo disciplinar, mediante diálogos de saberes, articulando procedimientos y habilidades, un currículum desde la complejidad de las competencias que estaría basado en revisar los modelos pedagógicos y curriculares tradicionales para proponerlo como alternativa. Es decir, en última instancia lo que nosotros estamos viendo es que la relación que el sujeto pedagógico tiene con el conocimiento, hoy por la formación docente de la Argentina, sigue siendo disciplinar. Se plantea un conocimiento atomizado, se plantea un conocimiento fragmentado, se plantea un conocimiento sin su contexto. Y es lo que nosotros estamos queriendo fundamentar. Empezar a pensar el conocimiento pertinente, ecologizado, que sea recursivo. Por lo pronto, podemos deducir de toda la obra pedagógica de Morán, sino que si bien no hace explícita mención a las competencias, lo podríamos pensar desde la actitud que permite analizar las problemáticas a partir de principios organizadores, vincular saberes y dar sentidos, buscar relaciones e interrelaciones con el contexto y conocer la diversidad en lo uno y lo uno en lo diverso.
Y acá llegamos a nuestra humilde aportación a la comunidad científica, que es la categoría de análisis de reaprender complejamente. Reaprender complejamente, que sería la actividad que realiza el sujeto pedagógico, en tanto práctica recursiva para incorporar en su intelecto lo viejo, lo inesperado, lo conocido, lo disciplinar a transdisciplinar, y este dinamismo pone en equilibrio constante el reaprender como un bucle binario de desaprender, aprender y reaprender. Todo esto para llegar a este campus educativo y formular una nueva categoría, o resignificar la formación docente de sustituir una educación como extensión por una educación problematizadora y compleja. Un currículum disciplinar por un transdisciplinar, en donde la formación docente estaría exigida desde el aprender complejamente como una práctica del pensar y como lo multirreferencial de su tarea. Y esto nos lleva a las recomendaciones y a pensar un feedback con la construcción de un trabajo dedicado, una relación tripartita entre la comunidad de aprendizaje y desde la democracia cognitiva entre la institución, el proyecto pedagógico institucional y los diseños curriculares, para que sean coherentes, para que se con la institución, para que se institución y para que también se adecuen al contexto local próximo. Todo esto es un trabajo colaborativo, es un trabajo compartido entre todos los integrantes para poder conectar de modo distinto, que es a través de un pensamiento más complejo y más integrador. Como para ir cerrando y abriendo el debate, yo le pasé tanto a Carlos como a Nicolás hoy una última firmina, no sé si están viendo el PowerPoint que les había mandado con anterioridad, que queremos dejar en claro tres ejes importantes, que si bien aparecieron a lo largo de todo el siglo XX, están como sistematizándolo y dándole una vuelta más a este bucle. Las huellas las podemos encontrar tanto en Morán, en Freire, en Piaget, en Vygotsky, en Ausubel, en Dewey y en Habermas. Plantear esta resignificación de la formación docente, concretizado en el campus educativo con las características de la comunidad de aprendizaje, la institución y el. ¿Para qué? Para que cuando en algún momento necesitamos extrañeza del horizonte educativo, volvamos a repensar esta educación como bucle recursivo con las herramientas que tengamos en cada momento histórico. Entonces, aportamos desde el sujeto pedagógico, revisar el sujeto pedagógico, revisar el modo de relacionarme con el conocimiento, planteo la publicidad desde la praxis, desde la liberación, y teniendo en cuenta siempre al individuo, la sociedad y la especie, y en el aprender como la superación de este binomio de enseñanza y aprendizaje. Y como para finalizar, les quería leer algo. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella que han enseñado. Muchas gracias. Bueno, estimada Virginia, muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Te invito a que hagas las anotaciones pertinentes porque se harán de manera continua y posteriormente se te cederá la palabra para las respuestas convenientes como se indicó al inicio. Doctor Félix, José Félix García, por favor. ¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal? Yo no tengo imagen de ustedes, me pone imagen. Ya está. ¿Está bien? Ahora sí. Okay. Ahora. Bien, Virginia, en principio quiero felicitarte realmente por el grado de profundidad del análisis que has llevado a cabo. Quienes nos dedicamos a la docencia y a la investigación,
en el aula día a día compartimos contigo las inquietudes que has expresado en estos momentos y que están plasmadas en tu documento de tesis. Yo al principio quisiera preguntarte, aclarar un poco más, lo dices en la síntesis de tu trabajo, que la irrupción de la modernidad, los fenómenos de la globalización, la reivindicación de identidades sociales, yo agregaría la posmodernidad. En este contexto, ¿por qué consideras tú que es indispensable pensar en la formación docente en una praxis compleja? Y hablaste ahora de algunos elementos visibles de la crisis que enfrenta la educación, que compartimos con Morán en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Únicamente, ¿cuáles serían esos elementos visibles que podríamos observar de esa crisis en la educación? ¿Cuáles serían esos desafíos? Esa sería una primera pregunta. No sé si está clara la pregunta. Y la otra pregunta que quisiera hacerte, las implicaciones que tienen para ti resignificar la formación docente desde la práctica del formador, basado en competencias. Únicamente ya has hablado de ello con él de manera suficiente, entonces únicamente algún pequeño comentario. Me interesó sobremanera la parte de la metodología de la investigación que tú desarrollaste. Si pudieras hablarnos un poquito, muy rápidamente, acerca de lo mismo. Y por último, yo me encontré una frase que a mí me gustó sobremanera, cuando haces alusión a Albert Einstein, cuando dices que nunca enseño a mis alumnos, solo intento suministrar las condiciones en las cuales pueden aprender. Esto dentro de la propuesta de un modelo pedagógico alternativo. A mí me parece muy adecuado que hayas tomado dicha cita, y únicamente compartiría contigo una preocupación que aparece en tus recomendaciones, porque es verdad que quienes practicamos la docencia nos enfrentamos al reto de poder los productos de la investigación llevarlos a la práctica. Nos enfrentamos a una institución, ¿verdad? Una gestión institucional ya establecida, que siempre hay resistencia, oponencia, oposición al cambio, como bien lo aclara Edgar Morán. Entonces, tú dices que es recomendable iniciar un proceso de análisis de programas y acciones, ¿no? Y entonces aquí esto es importante, la reflexión de cómo podríamos vincularnos directamente con el sector público o el sector privado que está encargado de la función de la educación, pues, en nuestros países, ¿no? Yo por mi parte sería todo, y únicamente reitero mi felicitación por la calidad de tu trabajo. Muchas gracias. Doctor Landa, doctor Márquez Landa, por favor. Hola Virginia, te felicito por la presentación y la defensa que has hecho. Yo quisiera que escuchar un poco más tu voz sobre la reflexión que seguramente hiciste durante esta investigación. Ha de haber una recuperación de tu práctica profesional. ¿Por qué no nos hablas un poco de ese proceso, de tu propia reflexión y qué horizontes se abrieron? Por otra parte, en tu trabajo a mí me llamaron la atención las preguntas que tú formulas en la introducción. Esa pregunta que ubica cuándo se nos hizo extraño el horizonte educativo y cuándo la educación y la formación docente, que eran objetos que ocupaban nuestro horizonte profesional, es decir, que nos eran familiares, se volvieron extraños.
yo te pediría que nos comentaras cómo cierras esas preguntas que formulaste en la introducción, en forma breve. O sea, yo sé que lo has presentado muy bien. Una tercera pregunta es relacionada con lo que tú comentas en el trabajo. Dices, el por qué nos habla del sentido de educar. De ahí la necesidad de recurrir a los fundamentos que nos permitan dar respuesta pluridimensional, capaz de poner en diálogo las tres grandes cuestiones epistemológicas. Te estoy citando. Uno, la cuestión nociológica, para responder a cuál es el conocimiento. Otro, la cuestión metodológica, para responder cómo está producido. Y tercero, la cuestión axiológica, cómo está producido. Mi pregunta concreta es, ¿dónde quedó la cuestión ontológica? Y una pregunta más referente a un tema que a mí me apasiona, es cuando afirmas si educar es creer en la perfectibilidad del hombre y en sus capacidades innatas. Yo quisiera que nos abundaras un poco sobre ese concepto de perfectibilidad, si me haces favor. Disculpe, no escuché el último concepto, se fue el audio. Se fue el audio. ¿Concepto? Hola. Hola, sí, no, si me puede volver a repetir el último concepto que justo se fue el audio. Ya, dices en tu trabajo, si educar es creer en la perfectibilidad del hombre y en sus capacidades innatas, ¿cuál sería el rol o papel del formador o educador en el sentido de ser capaz de lograr una transformación de ese potencial humano? Lo que te pido es que abundes un poco sobre ese interesante concepto de perfectibilidad. Bien. Y una última que me interesa es cómo definirías, después de haber hecho esta investigación, esas competencias docentes, específicamente cuáles serían desde el pensamiento complejo. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, doctor Márquez Landa. Virginia, yo haré 3 preguntas. Espero que sean lo suficientemente precisas para que puedas redondear tus respuestas. En un apartado de tu tesis hablas de que existe una distinción entre la forma en que el docente se mira a sí mismo, y hay una reflexión que haces entre la vocación y la profesión y el posible impacto de esto en este proceso de resignificación. A mí me gustaría también que abundaras al respecto, cómo estás mirando esto y qué impacto tienen las implicaciones de la investigación y de lo que viene a futuro con tu propuesta. Y ¿qué relación tú encontraste entre una especie de modelo hermenéutico reflexivo y la propuesta desde la complejidad que está detrás en el fondo, con lo que hay que abundar hasta el respecto? Y finalmente, ¿cómo sortear, abonando un poco a lo que han dicho algunos de mis compañeros, cómo sortear esto que tú nos comentaste entre una educación por objetivos, que es la vía hacia donde se dirige más toda la teoría sobre las competencias y las aplicaciones de los mismos, y derivar en la propuesta que ofreces, en donde no se regrese a la idea de lo evidente, lo calculable y lo medible? Bueno, a ver cómo nos organizamos. Cuando estamos hablando de los procesos de modernidad líquida,
modernización, tomamos el término de modernidad líquida desde Bauman cuando hace una crítica o pone en crisis los postulados de la modernidad, en tanto que ya no nos, si bien todavía nos seguimos manejando con postulados de la modernidad, del determinismo clásico, de la modernidad dentro del ámbito educativo, ver cómo pueden convivir estos postulados que todavía siguen muy fuertes. Voy a hacer el análisis en función de lo que nos está pasando en Argentina. Desconozco cómo puede llegar a estar pasando esto en otros países. La cuestión de esta modernidad líquida que viene a plantear Bauman en todos sus libros, la liquidez de estos postulados o de estas instituciones modernas sólidas, es bastante complejo en el sentido de que todavía tenemos la institución escuela y la educación concebida desde el convenio, justamente hoy lo estábamos hablando con mis alumnos, es decir, tenemos esta institución escuela que está sobreviviendo como puede en la modernidad líquida, con las características de la posmodernidad y sufriendo los embates de la globalización, en una sociedad que está necesitando otra cosa. Estos postulados modernos, recordemos, el determinismo clásico, es tal cual han pensado hoy los diseños curriculares en la formación docente. No solamente en la formación docente, sino en todos los programas curriculares, los diseños curriculares de la educación argentina. Entonces, la propuesta de el aprendizaje de las competencias, entendiendo siempre las competencias, no desde este discurso pragmático, utilitarista, de defender a partir de la eficacia y de la eficiencia, o de la pedagogía productiva, de la cual estaba hablando Jimeno Sacristán y Pérez Gómez. Si no se entiende desde ese lugar las competencias, no estaríamos avanzando en nada. La simplificación de la formación docente desde la complejidad estaría vista desde entender estas competencias tal cual los plantea el desde el saber hacer, desde el saber del otro, del saber ser y el aprender a lo largo de la vida. Cosa que todavía no lo estamos logrando acá en Argentina porque seguimos utilizando la competencia como categoría de análisis de moda y que todo el mundo habla, pero desde la eficacia y la eficiencia de un objetivo conductual al cual nosotros el alumno tiene que modificar. Por supuesto que el que lo tiene que modificar es el alumno y no desde la formación docente, porque todo lo nefasto está puesto en ese alumno. Si nosotros seguimos entendiendo la formación docente desde el paradigma moderno, esta conversación sería inútil. No habría propuesta y no estaríamos discutiendo otra cosa. La fuerza que le da la pedagogía crítica, la fuerza que le da Freire, la fuerza que le da Morán a partir de repensar la educación, específicamente Morán desde el punto de vista educativo, ¿no es cierto?, de repensar la educación desde una relación con el conocimiento de los objetos pedagógicos de otro lugar, no desde la disciplina, sino de la vinculación de los saberes, de que estos saberes tienen que ser pertinentes, de que estos saberes tienen que ser solidarios, no solamente con el otro que me está escuchando, sino con el planeta. Y las implicaciones basadas en las competencias desde el punto de vista de lo metodológico, claro, implica revisar toda la metodología desde nuevo. Implica entender lo metodológico como una construcción, en una aquí y en una ahora, en un kairos educativo determinado y con un contexto determinado, porque si no estaríamos hablando de una metodología a priori, histórica, apolítica y que me va a servir en cualquier situación independientemente del auditorio que me esté escuchando. Entonces, obviamente que se plantea una situación distinta para este formador, porque implica revisar continuamente su práctica, revisar continuamente su vinculación con el contenido, revisar continuamente su relación con el alumno, en donde demanda más trabajo, en donde, claro, nada, es eso, implica una relación distinta con todos los actores que intervienen dentro del ámbito educativo. Esta construcción metodológica estaría dada con estas características, en una aquí, en una otra, con este auditorio y con este contenido, porque desde un rato cambió el auditorio, cambió el contenido y cambiaron las características. Entonces, la construcción metodológica que me servía en un momento, en otro momento ya no me va a servir más, tengo que reorganizarla nuevamente.
La frase de Einstein es muy interesante cuando plantea que yo no le enseño a mis alumnos el conocimiento, sino el modo que se tiene que estudiar. Esto lo está diciendo Platón, lo está diciendo Einstein, lo dijo Freire, lo dice Morán, es decir, recuperar el amor por este acto de enseñanza, este deseo, este amor que me lleva a relacionar con mi sujeto alumno, el conocimiento de modo distinto, que no se hace sin pasión, que eso tiene que ver con concepto a la docencia, ya sea como profesión, voy a preguntar, ya sea como profesión o ya sea como vocación. La vocación implica esta pasión, implica el moverse y el amar lo que uno está haciendo. La profesión implica otras cuestiones que también están bastante descuidadas. Acá en la Argentina no se toma la formación docente como una profesión, se toma más vinculado al ámbito vocacional. Es más, no hay un colegio colegiado que reúna a los docentes. Hay gremios, hay sindicatos, pero no desde el punto de vista de lo educativo. No sé si va respondiendo. Después, cuando hablamos de el rol de la docente y del sentido de la capacidad, el nuevo sentido que le estamos buscando desde la propuesta moliniana y desde la propuesta de Freire, rescatar todo el análisis que nosotros hemos hecho a partir de la praxis liberadora de Freire cuando nos está informando de que nuestra formación docente debemos recuperar la palabra, debemos recuperar el diálogo, pero no un diálogo desde la soberbia, no un diálogo desde la superioridad de que hay lo que sabe y lo que no sabe, sino que esta formación docente la tenemos que empezar a modernizarla. Insisto, seguimos con los parámetros fuertes de la modernidad, en que se plantea en un auditorio o en una sala, un docente adelante que sabe frente a un grupo de alumnos que no saben. Tenemos que volver a revertir esta situación en donde desde la concepción de Freire y de la concepción de Morán no hay diferencia, sino que este yo tuvo el recursivo y en una sociedad determinada posibilita un diálogo auténtico, posibilita acceso al conocimiento o al contenido escolar desde otro lugar, no desde la soberbia, sino desde el conjunto en redes, desde la responsabilidad, desde, insisto, aprender a lo largo de la vida de que la vida es larga, nos vamos a vincular con el conocimiento de diferentes maneras en diferentes situaciones, por lo que enseñar contenidos atomizados y de una sola manera me sirve para hoy, pero mañana ya no me va a servir más, y tampoco voy a saber cómo relacionarme con ese conocimiento si no poseo herramientas para apropiarme de estas herramientas, llámense la problematización, el cuestionamiento, la reflexión, duda, tensionarlo, poner en crisis. Pensar las competencias del pensamiento complejo. Vuelvo a la pedagogía por objetivos y vuelvo a la definición de competencias de plantea, si nosotros seguimos pensando a las competencias tomadas de otro campo disciplinario, con una fuerte marca utilitarista, con una fuerte marca pragmática, seguimos pensando la educación como un modelo taylorista o como un modelo fordista que implica que la educación está ordenada, que se tienen que seguir estos pasos, que se tienen que dar estas materias en determinadas clases en determinados momentos del año o en determinados momentos del día. Entonces, independientemente de que llamen contenido o competencias a lo que yo esté enseñando en ese momento, es lo mismo. Seguimos pensando, si tomamos a la competencia desde el punto de vista de eficacia y eficiencia para lograr un resultado esperado, seguimos con la base conductista, seguimos con los planteos de eficacia y eficiencia, que bueno, ya saben, los autores ya lo han explicado muchísimo a lo largo de todo el tiempo. El pensado desde la complejidad implica esto, según lo que nosotros pensamos, ¿no? Implica proporcionar herramientas distintas para poder acercarnos al conocimiento a lo largo del día. En algún momento necesitaré relacionarme con el conocimiento de una manera y en otro momento me modificaré esa concepción y me lo plantearé desde un punto de vista más crítico, más problematizador o con más preguntas. Después estábamos hablando de cuál es la relación entre
la tradición hermenéutica y la complejidad de la formación docente. El planteo hermenéutico proviene, como nosotros lo entendemos, desde los postulados de las teorías críticas, que si bien fue avanzado, y yo lo considero mucho a lo largo de toda mi experiencia profesional, porque plantea la interpretación desde democráticos, sobre todo los integrantes, desde la posibilidad de apertura hacia sociedad, es decir, no dejar encapsulado el binomio de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de clases, sino relacionarlo con lo social y prepararnos para en algún momento acceder a la vida laboral. Creo que funcionó muy bien, pero funcionó en un momento determinado. Y funcionó hasta cierto momento porque muchas de las críticas que se le hicieron a las teorías críticas vinieron del interior de las mismas, en el que se quedaban en un discurso teórico muy lindo, muy cerrado, muy completo, pero que a veces cuando se lo llevaba a la práctica hacía agua. Considero que hoy por hoy la complejidad nos está dando muchísimas respuestas a la crisis que la educación tiene y que la formación docente, por lo menos en Argentina. También hay que reconocer algo. Morán es desconocido en Argentina. Si bien aparece en los diseños curriculares muy poco de filosofía, lo único que aparece de Morán son los 7 saberes necesarios para el futuro, lo demás no se conoce. O si se habla de complejidad, sí, algo de la teoría de complejidad, pero pareciera como algo de moda, pero que todavía no ha llegado acá. Entonces tenemos un doble desafío, no solamente conocer la propuesta moriniana, no solamente, como me dijo una vez Raúl Mota hace unos años, que la complejidad hay que asumirla como un estilo de vida. Hay que enseñar a los docentes a pensar de modo diferente y abrir las cabezas. La reforma viene de ahí, viene de que asuma yo que tengo que empezar a pensar de modo diferente para poder obrar en consecuencia y que los alumnos empiecen a darle pie y empezar a pensar diferente. Yo creo que la relación entre la perspectiva hermenéutica y la perspectiva compleja está en eso, en que la complejidad está dando mucho más respuesta en tanto no una postura dogmática, no una postura verticalista, empezar... Sí, no estoy escuchando bien. ¿Sí? Continúa. Perdón. A ver, por favor, sí, adelante, Sí, pero no tengo bien el audio. Nos quedamos en este punto, el doctor Márquez Landa no escuchó, estamos en tu última reflexión acerca del vínculo entre la hermenéutica y la perspectiva de la perfecto. Sí. Yo considero que, si bien la postura hermenéutica y crítica fue muy importante en algún momento, hoy a mí en el salón de clases no me está dando respuesta. Necesito otra cosa. Necesito una relación solidaria con el conocimiento, necesito de retomar las categorías de respeto, de lectura intelectual, de curiosidad, del deseo, de incorporar lo poético, todo lo que nos está planteando Morán, y plantearlo en la clase escolar, no desde lo disciplinar de Comenio, sino desde el kairos educativo. Este kairos educativo que nos esté preparando en el binomio de enseñanza y aprendizaje desde otro lugar. ¿Y cuál es el lugar? Es este, nada más y nada menos que la complejidad. Es un vínculo con el conocimiento de modo distinto. Cada uno lo va a construir como pueda, dependiendo del printing, dependiendo de sus experiencias, dependiendo de cómo quiere asumir cada uno su vida posterior. Porque, insisto, esto no se queda dentro del kairos educativo, sino que traspasa al kairos y nos va a llevar a lo largo de toda nuestra vida. El sortear la educación por objetivos para devenir en la propuesta de las competencias. Y tiene que ver con eso, ¿no?